es candidato a senador por Camino Popular. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Además es diputado y le quedan 2 años todavía a Lozano, con lo cual Sí, lo vamos a me ir quedan 2 viendo en el años, Congreso. que los cumpliré o no, de acuerdo si salgo senador. Claro, si es electo senador, obviamente asume la banca, si no va a seguir supuesto. como legislador 2 años más. ¿Qué opina de lo que se menciona respecto a, recién hablábamos con Carlos Heller hace un ratito, y él decía, bueno, pero el gobierno necesita un Congreso que responda, porque fíjense lo que le pasa a Obama, ¿no? Tiene un Congreso que no le responde y le cerraron el gobierno y puso al mundo, ¿no?, en una situación de zozobra. Y después escucho a los legisladores de la oposición y dicen, no, los mejores años del gobierno fueron los años en que hubo un Congreso que no era adicto. O sea, están las dos campanas con posturas, bueno, pero, cada uno tiene sus motivos, ¿no? Pero incluso si se lo preguntaras a Carlos Heller de vuelta, te diría también que las medidas que tomó el gobierno nacional luego de la derrota del 2009, entre ellas estuvo, recuerdo, el tema de la asignación universal por hijo. Ley de medios. Ley de medios, matrimonio gay y demás. Seguramente se sentiría orgulloso de esas definiciones. Diría que le parecen que fueron muy importantes y ciertamente el gobierno las tomó porque estuvo apretado por las circunstancias. Este es un gobierno que en alguna medida es hijo del rigor. De hecho, objetivamente, ¿cuánto tiempo estuvimos discutiendo el tema del mínimo no imponible en ganancias? Y bastó la contienda electoral del 11 de agosto y el resultado para que efectivamente hicieron lo que hace 1 año y medio veníamos discutiendo. Termina resolviendo lo obvio cuando ya no bajo le queda presión, otro remedio. cuando no tiene otra alternativa. Así que en ese sentido es hijo del rigor. Y además, en el caso particular de la Argentina, está claro que las elecciones del 11 de agosto ya definieron que hay una etapa que terminó, por lo menos la experiencia del justicialismo kirchnerista con continuidad de Cristina Fernández de Kirchner ya no está más. Esto creo que es lo más importante tal vez de la primaria, claro, ¿no? Que eso ya la quedó alternativa claro. de reelección ya está. Esto está desplazado. Lo que está en discusión acá es por qué se cambia. Y la verdad que por lo menos para nosotros, y es el sentido de nuestra intervención, cambiar implica no reeditar fracasos, no implica el retorno a los 90, ni tampoco reeditar la experiencia de la Alianza, implica construir una opción de transformación en serio y por eso tomamos un rumbo distinto a otros con los que veníamos trabajando y que desde nuestro punto de vista tomaron un camino equivocado. El bloque UNEN no era un lugar por ahí para pelear y para ver... No. Una cosa es discutir en el marco de proyectos comunes, otra cosa es armar un espacio plagado de contradicciones, donde uno dice que quiero ir contra el fracking y el otro dice que Vaca Muerta es el potencial de la Argentina, donde uno dice que quiero revisar la deuda y el otro dice acordemos con el Fondo mañana. Cuando uno hace acuerdos políticos absolutamente contradictorios, la perspectiva de eso es el fracaso, es el caos, lo que ya vivimos como experiencia de la Alianza. Así que en ese sentido, repetir la historia, por lo menos para nosotros, que es lo que, por ejemplo, ha hecho Pino Solanas y una parte de la experiencia del FAP, en alguna manera Pino Solanas es el Chacho Álvarez de la Alianza, para ser es quien blanquea de alguna forma lo que es la interna de la Unión Cívica Radical. Y nosotros la verdad que estamos convencidos que el sistema político argentino, tal cual lo conocemos, es un sistema político que atrasa. Que es un escollo para el desarrollo, que está fuertemente asociado a los factores de poder vigentes y que es muy difícil avanzar en cambios sin modificar eso. Y tiene algo que ver con que en realidad se trata de experiencias que tuvieron que ver con otro tiempo de la historia del mundo, de la región y del país. Y por lo tanto que hay que tomarse el trabajo de construir cosas nuevas. Por lo menos nosotros asumimos esa tarea hace rato, lo hicimos en el campo social, construimos una central de trabajadores distinta, nosotros somos fundadores de la CTA, no reproducimos la lógica sindical vieja de la CGT, hicimos otra cosa y nosotros creemos que hay que hacer otra cosa también en el terreno político partidario. Ahora, en la carrera por la senaduría, yo le he preguntado esto también a Heller, ¿no? El discurso es un discurso que se concentra en lo nacional y por lo tanto de crítica al gobierno, es un discurso local, porque me vota el porteño y tengo que entrarle por el lado también, digamos, nacional o de Macri. O sea, ¿qué es lo que está en juego en esta elección? No, yo creo que, la Ciudad de Buenos Aires es un caso particular. Los porteños tenemos una dominante nacional muy relevante a la hora de, te diría, casi todas las votaciones, no importa cuál fuere. En el caso de la discusión del Senado, indudablemente la problemática nacional prima. También es cierto que el Senado es el ámbito natural para un debate que
es imprescindible para la suerte de los principales problemas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Si hay algún ámbito donde debía discutirse la vigencia de la región metropolitana para debatir el tema seguridad, transporte, salud, residuos y demás, es el Senado de la Nación. Así que hay ahí una cuestión que hace a la Ciudad de Buenos Aires de manera absolutamente imprescindible. Uno se ha encontrado en los últimos años con legisladores de la Ciudad de Buenos Aires que le dieron la espalda totalmente a la ciudad. Bueno, es decir, que de hecho, objetivamente, votando, alineados al gobierno nacional, pero perjudicando a la ciudad. Bueno, yo te diría, por ejemplo, ahí hay un tema muy claro que es el tema del Banco Ciudad, por ejemplo. Ahí hubo dos cuestiones. Una, cuando el macrismo se quiso quedar, y se quedó con las utilidades, creando un fideicomiso, y se quedó con las utilidades del banco. En lugar de capitalizarlo para ampliar su capacidad de intervención en materia crediticia, se afanó las utilidades para financiar el déficit del presupuesto de la ciudad. Y por otro lado, el gobierno nacional, que se quiso quedar y se quedó con los fondos de los depósitos judiciales, que sirven para fondear de manera barata el crédito de la ciudad. Daniel Filmus hizo saludo 1, saludo 2, cuando claramente esto iba a contramano de las necesidades de los porteños, de la institución del banco. Digo, la verdad es que uno necesitaría tener representantes de las necesidades del distrito, en lugar de aquellos que hacen saludo 1, saludo 2, a lo que le dicen desde la Opción Nacional. Bueno, y lo llevo a un par de cuestiones económicas antes de despedirlo. Se está hablando mucho del dólar, ¿no? Bueno, se habla siempre, del tema permanente, antes del cepo y después del cepo más todavía. Y estos días vuelve, ¿no? La cuestión de si hay que publicar el valor del dólar, si hay que impedir que los medios hablen de esto, incluso que lo hablemos públicamente, porque si uno dice que los diarios no lo mencionen, tampoco podríamos mencionarlo en un programa de estas características. Digamos, ¿qué es lo que hay que hacer con Creo que los problemas hay que resolverlos, claro, no ocultarlos. Más que echarle la culpa a los medios, me parece que hay que atacar el problema. Sí, y aparte digo, en ese sentido también podríamos hacer un paralelo con lo de la cocaína, porque del mismo modo que no se resuelve el tema del dólar, tampoco se resuelve el tema del narcotráfico. Y no hablando, no creo que lo resolvamos, claro, digamos, ¿no? habría que hablar del porque tema. Porque esto de decir, no hablemos del narcotráfico, porque si no incentivamos que haya droga. Habría que hablar porque es un temón que además se está expandiendo en la Argentina y consecuentemente revela que la política pública en ese sentido, al igual que en el tema del dólar, no está resolviendo el tema. Yo creo que lo más complejo a decir acá es que desde el 2007 para acá Argentina ingresó, fruto de cosas que no se hicieron, en una fase de ajuste cambiario, y eso es lo que estamos transitando, que tiene corcoveos porque hay estrategias oficiales que en determinado momento pretendieron minimizar el costo de la devaluación, pero caminamos hacia una situación de devaluación, ajuste social y te diría reendeudamiento de la Argentina. Es decir, ¿cuándo va a pasar eso? Como un retorno al pasado. ¿Cuándo va a pasar? A ver, recién dijo varias cosas que son fuertes, ¿no? Devaluación, ajuste. Está ocurriendo, y creo que el debate se va a agudizar entre el 2013 y el 2015. Pero está ocurriendo, estamos en ese escenario. Pensar que no se camina en esa dirección es negar la realidad. Segundo, ajuste social, porque la devaluación sin plan implica ajuste social concreto. Y en tercer lugar, creo que hay un camino de reendeudamiento como un intento de sostener la escasez de divisas que tiene la Argentina. Creo que lo ocurrido recientemente con el tema del acuerdo CIADI está en esa dirección, más allá del relato gubernamental. Cosa que es preocupante. Pero dicen que en realidad arreglamos con las empresas que ganaron juicios en el CIADI para que el Banco Mundial nos libere 3.000 millones. ¿Eso será tan...? Bueno, pero eso está en línea con el tema de abrir la idea del vínculo con el mercado de capitales. Ahora, ¿está mal eso? Yo creo que todo depende de cómo se haga. Y en este sentido, lo que sí está mal es validar una jurisdicción como el CIADI, donde abrimos 3.000 millones de dólares, pero tenemos sobre la cabeza 23.000 millones de dólares. Que son todas las empresas que no están son haciendo todas juicios. las demandas que nos están haciendo. Habría que ser cuidadosos, sobre todo porque Brasil no está en el CIADI, Bolivia se fue, Ecuador se fue, Venezuela se fue, la verdad, nosotros tendríamos que ser cuidadosos porque en el CIADI los 23.000 nos los ejecutan todos. No hablamos, Lozano, de inflación, lo vamos a dejar para otro día, pero todo esto que estamos hablando también cuando uno se mete con el tema cambiario, en el fondo está la inflación, ¿no? Si no se resuelve en un el tema país donde la cúpula empresarial está tan transnacionalizada y por lo tanto determina ganancias en dólares, cada vez que se mueve el tipo de cambio blue, también hay presión sobre los precios. Claudio Lozano, un gusto, muchísimas gracias, gracias por haber estado aquí. Bueno.